Contraté a un hombre para que arreglara el patio mientras mi hija estaba fuera. Me llevó a un lado y dijo, menos de una hora después, mi teléfono sonó 7 veces. Señora, ¿hay alguien más en la casa ahora mismo? No. ¿Por qué? Hizo una pausa. Oigo a un niño llorar. Desde su sótano. Y no es la televisión. Contraté a un hombre para que arreglara el patio. Me llamó. Oigo a un niño llorar. El paisajista que contraté para limpiar mi patio trasero me llamó 7 veces en 40 minutos. Cuando finalmente contesté, me preguntó si había alguien más en mi casa. Dije que no, mi hija estaba en casa de su padre durante el fin de semana. Se quedó en silencio un segundo de más. Luego dijo que podía oír a un niño llorar desde algún lugar debajo de mi patio, desde mi sótano. Y no era la televisión. Mi nombre es Aria. Tengo 31 años. Trabajo como especialista en facturación en el consultorio dental pediátrico del Dr. Whitfield en Flemington, Nueva Jersey. Presento reclamaciones de seguros, gestiono las cuentas morosas y paso mis pausas para almorzar comiendo las sobras que empaqué a las 6 de la mañana porque comprar un sándwich todos los días son $7 que no tengo. Llevo divorciada 14 meses. Y tengo una hija de 6 años llamada Phoebe, que es mi universo entero. Mi exmarido, Troy Lyndon, es la razón por la que como esas sobras. Cuando nos divorciamos, Troy se presentó en el juzgado con pantalones caqui arrugados y una camisa que parecía haber sido planchada por alguien que nunca antes había visto una plancha. Su abogado le dijo al juez que Troy apenas se las arreglaba, trabajando a tiempo parcial en Harwell Flooring Distributors por $14.50 la hora, quizás 25 horas a la semana. El juez miró las cifras y me dio la casa, lo que suena generoso hasta que te das cuenta de que la casa venía con una hipoteca mensual de $1.340. Una caldera que hacía ruidos como de un animal moribundo cada noviembre y un patio trasero que podría haber aparecido en un documental de naturaleza sobre lo que sucede cuando los humanos se rinden. También obtuve $411 al mes de manutención infantil. Troy conservó su libertad, y aparentemente, su capacidad para dormir por la noche. Durante 14 meses, he estado eligiendo entre arreglar cosas. ¿La caldera o los frenos? ¿Los frenos o la compra? ¿La compra o la excursión de Phoebe? El mes pasado, su escuela pidió $45 para una excursión al Liberty Science Center. Tenía $51 en mi cuenta corriente. Escribí el cheque y comí arroz durante una semana. Eso no es una metáfora, es un plan de comidas. Pero aquí está lo que siempre me molestaba. Cada vez que Troy dejaba a Phoebe después de sus fines de semana, ella llevaba zapatillas nuevas o una chaqueta que yo no había comprado. O mencionaba que habían ido a Friendly's a por un helado. Pequeñas cosas, nada dramático, solo lo suficiente para hacerme preguntar cómo un hombre que ganaba 18.000 al año vivía mejor que yo con 38. Me dije a mí misma que estaba pensando demasiado. Me dije que quizás él era simplemente mejor con el dinero, lo que, en retrospectiva, es como decir que quizás el zorro es simplemente mejor contando gallinas. En fin, el patio. Mi patio trasero parecía que la naturaleza estaba organizando una toma hostil. Los setos estaban muertos. La valla estaba inclinada como si se hubiera rendido ante la vida. Había algo creciendo cerca del cobertizo que estoy bastante segura de que estaba desarrollando su propio ecosistema. Llevaba más de un año queriendo ocuparme de ello. Y finalmente decidí que este sábado, que Phoebe estaba en casa de Troy por su fin de semana de custodia, iba a contratar a alguien y hacerlo. Mi compañera de trabajo nena me recomendó a un tipo llamado Garrett Novak. Apareció esa mañana en un Chevy colorado salpicado de barro con un remolque lleno de equipo y unas manos que parecían haber estado estrechando la mano de la tierra durante 30 años. Un tipo sólido, sin rodeos, simplemente señaló el patio y dijo que tendría un presupuesto para cuando terminara su café. Me cayó bien de inmediato. Le mostré a Garrett el desastre completo. Le di la llave de la casa para el baño y me dirigí a la tienda en la ruta 202 para hacer la compra. Mi teléfono fue a mi bolso en silencio. No me gusta comprar con distracciones. Necesito concentrarme. Hacer la compra con mi presupuesto es básicamente una competición de matemáticas con consecuencias emocionales.
Estaba metiendo las bolsas en el maletero cuando finalmente revisé mi teléfono. 7 llamadas perdidas. El mismo número, 40 minutos. Se me encogió el estómago antes de que mi cerebro pudiera procesarlo. Devolví la llamada. Garrett respondió al primer timbrazo, y su voz tenía ese tono cuidadoso que la gente usa cuando intenta no asustarte. Me preguntó si se suponía que había alguien más en mi casa. Dije, no. Preguntó por el sótano. Dije, ¿qué pasa con el sótano? Y entonces me dijo que había estado trabajando cerca del acceso exterior. Esa es la entrada exterior en el lateral de la casa que baja a la sección trasera del sótano. Oyó un llanto, ahogado, pero real. Un niño. No un gato, no una televisión, no tuberías haciendo ruido. Un niño. Me llamó 2 veces, no obtuvo respuesta y luego llamó al 911. Luego siguió llamándome. La policía ya estaba en camino. Conduje a casa tan rápido que me sorprende que todavía tenga el carné de conducir. Ahora necesito explicar algo sobre mi sótano porque si no, la siguiente parte no tendrá sentido. Es un sótano completo sin terminar. Paredes de hormigón, suelo de hormigón, todo. Las escaleras interiores de mi cocina bajan a la sección delantera donde están mi lavadora, el calentador de agua y el panel de disyuntores. Esa es la parte que uso 3, 4 veces por semana. Pongo la lavadora, bajo un disyuntor cuando el microondas lo hace saltar. ¿Listo? La sección trasera está al otro lado de un muro de soporte de hormigón cerca de la entrada exterior. Después del divorcio, metí todas las cajas que quedaban de Troy y mis propias cosas sin desempaquetar allí, apiladas contra las paredes como una fortaleza de cartón. No había puesto un pie en esa sección en 14 meses. No había ninguna razón para hacerlo. Era una zona muerta llena de cosas que no quería mirar de una vida que no quería recordar. Cuando llegué a mi casa, ya había un coche de policía en la entrada. Garrett estaba de pie en el patio, con los brazos cruzados, pareciendo aliviado de verme. Los oficiales habían abierto el acceso exterior, que yo había asumido que estaba oxidado y cerrado. No lo estaba. Alguien había puesto un candado más nuevo por fuera. No mi candado. Bajamos por las escaleras del acceso exterior, pasamos las cajas apiladas y, detrás de ellas, en la esquina trasera de mi propio sótano, alguien había reorganizado todo para crear un espacio oculto. Una cuna portátil, una bolsa de pañales, una alfombra de juegos con juguetes, vasos con boquilla sobre una pequeña mesa plegable. Y sentado en esa cuna, con la cara roja y surcada de lágrimas, había un niño pequeño, un niño, de quizás 18 meses. Nunca había visto a ese niño en mi vida. Me temblaban tanto las manos que tuve que apretarlas contra mis piernas para que pararan. Uno de los oficiales preguntó si sabía de quién era ese niño. No pude hablar. Luego miré la bolsa de pañales. Había una etiqueta con un monograma cosida en la correa, CL. Y metida en el bolsillo delantero, una tarjeta de visita de un pediatra, Dr. Rosan, Ritan Family Care. El apellido de mi exmarido es Linden. Mientras los oficiales informaban y los paramédicos examinaban al niño, yo estaba de pie en mi propio sótano tratando de procesar algo que mi cerebro se negaba absolutamente a aceptar. Alguien había estado trayendo a un niño a mi casa regularmente, en secreto, a través de una entrada que nunca usaba, a una sección que nunca visitaba, mientras yo estaba en el trabajo ganando $38,000 al año y contando centavos. Y entonces oí el portazo de un coche fuera. Subí las escaleras del acceso exterior hacia la luz del día y allí estaba ella, caminando por el lateral de mi patio hacia el acceso como si lo hubiera hecho 100 veces antes. Lene Linden, la madre de Troy, de 61 años, con una bolsa de farmacia y una botella de Gatorade. Vio el coche de policía y se detuvo. Me vio a mí y su rostro pasó por unas 7 emociones en 2 segundos. Sorpresa, confusión, miedo y luego, esta es la parte que todavía hace que se me dispare la tensión arterial, molestia. Como si yo fuera el inconveniente. Y pensé, ¿qué has estado haciendo en mi casa? Antes de continuar, por favor, suscríbete y dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es. Leo cada uno de ellos y vuestro apoyo significa el mundo para mí. Así que, Lene Linden estaba en mi patio con una bolsa de farmacia y un Gatorade,
mirando el coche de policía en mi entrada como si la hubiera ofendido personalmente. Los oficiales la llevaron a un lado y comenzaron a hacerle preguntas. Yo me quedé a unos 10 pies de distancia, lo suficientemente cerca para oírlo todo. Lene no fue agresiva. No fue hostil. Estaba nerviosa, preocupada, pero no por haber sido descubierta. Por el bebé. Sus primeras palabras fueron sobre Cody. ¿Está bien? ¿Dónde está? Solo me fui 45 minutos. 45 minutos. Dejó a un niño de 18 meses solo en un sótano durante 45 minutos. Esto es lo que salió a la luz en la siguiente hora, pieza por pieza. Como tirar de los hilos de un suéter que resulta que lo sostenía todo. Lene explicó que había estado cuidando al niño durante los días de semana durante los últimos 5 meses. Dijo que empezó a sentirse mareada esa mañana, aturdida, quizás una subida de tensión. Se fue sola al centro de urgencias de la Ruta 12, a unas 2 millas de distancia. Pensó que sería rápido. Cody estaba dormido en la cuna. Calculó que volvería en 15 o 20 minutos, pero el centro de urgencias estaba lleno y la espera se alargó a casi 1 hora. Para cuando salió, compró un Gatorade y regresó, la policía ya estaba allí. Le concedo esto, no mentía sobre la parte médica. Los oficiales confirmaron que tenía un recibo del centro de urgencias con una marca de tiempo. Así que no se fue a hacerse las uñas. Tuvo un susto real, tomó una mala decisión y todo explotó. Pero ese contexto no cambia el hecho fundamental. Había estado entrando en mi casa sin mi conocimiento durante 5 meses. Tenía una llave. La vieja llave del acceso exterior de Troy. La que se suponía que debía devolver después del divorcio y nunca lo hizo. Estaba allí mismo, en su llavero, entre la llave de su coche y su tarjeta de fidelidad de Soprite. 5 meses de acceso a mi casa, 3 o 4 veces por semana, y yo nunca lo supe. Venía cuando yo estaba en el trabajo. Se iba antes de que yo llegara a casa y había estado usando la sección trasera de mi sótano, la sección que nunca visitaba, como guardería. Los oficiales presionaron más. Si su rutina habitual era solo entre semana, ¿por qué estaba aquí un sábado? Lene explicó que Sabrina había cogido un turno extra en el concesionario de coches esa mañana. Troy tenía a Phoebe por el fin de semana de custodia y no podía hacerse cargo de los 2 niños a la vez. Así que Lene vino un sábado por primera vez. Supuso que yo estaría fuera haciendo recados, lo cual era cierto. No sabía que yo había contratado a alguien para trabajar en el patio trasero a 10 pies del acceso exterior. Cuando los oficiales preguntaron por qué no cuidaba al bebé en su propia casa, Lene se quedó en silencio por un momento. Vive en Cape Rii, una comunidad para mayores de 55 años junto a la Ruta 523. Contrato estricto, no se permiten niños menores de 18 años como residentes o invitados habituales. No podía llevar a un niño pequeño allí varios días a la semana sin que la asociación de propietarios se convirtiera en el FBI, así que usó mi sótano en su lugar. En su mente, la casa estaba vacía durante el día. Preparó una pequeña área limpia. Fue cuidadosa. No entró en el resto de la casa. Lo trató como si tomara prestado un lugar de estacionamiento que nadie usaba. ¿Saben qué? He oído hablar de soluciones creativas para el cuidado de niños, pero convertir el sótano de tu exnuera en una guardería sin licencia tiene que ser un nuevo récord personal. Los oficiales identificaron al niño a través de la tarjeta del pediatra en la bolsa de pañales. Cody Linden, 18 meses, hijo de Troy Linden y Sabrina Bass. Llamaron a Troy. Y este es el momento en el que tuve que apoyarme en mi propia casa para mantenerme en pie porque mi cerebro estaba haciendo cálculos que no quería hacer. Cody tenía 18 meses. Eso significa que fue concebido hace unos 27 meses. Mi divorcio se finalizó hace 14 meses. El proceso comenzó unos 6 meses antes de eso, hace 20 meses. Lo que significa que Sabrina Bass estaba embarazada mientras Troy y yo todavía estábamos técnicamente casados. Mientras todavía nos sentábamos uno frente al otro en la mesa de la cocina algunas noches teniendo esas horribles cenas silenciosas donde ninguna de las 2 personas dice lo que realmente está pensando. Mientras él se presentaba en el juzgado con sus pantalones caqui arrugados fingiendo estar en la ruina.
Tenía toda una segunda vida creciendo dentro de otra mujer y se sentó frente a un juez y lloró pobreza. Pensé que encontrar un bebé en mi sótano era la peor parte de este día. Resulta que solo era el acto de apertura. Troy apareció aproximadamente una hora después. Y esto es lo que me asustó más que el sótano, más que el bebé, más que todo lo demás. ¿Estaba tranquilo? Completa y perfectamente tranquilo. Sin pánico, sin culpa, sin ira. Habló con los oficiales como si estuviera discutiendo la entrega de un paquete retrasado. Amable, medido, razonable. Explicó que su madre estaba cuidando a su hijo. Ella tuvo un episodio médico. Fue una situación desafortunada, pero no peligrosa. Firmó los papeles. Cody fue entregado a él. Es el padre biológico. Sin acusaciones de abuso, así es como funciona en Nueva Jersey. Los servicios de protección infantil abrieron una investigación, pero el bebé se fue a casa con Troy esa noche. Antes de irse, Troy me miró solo una vez, un ligero asentimiento como si fuéramos dos vecinos que habían tenido un desacuerdo menor sobre una línea de propiedad. Ese asentimiento fue la cosa más escalofriante que había visto nunca porque me dijo todo sobre cómo funcionaba su mente. En el mundo de Troy, esto era un inconveniente manejable. No una crisis, no un ajuste de cuentas, solo una arruga que alisar. He conocido a vendedores de coches con una culpa más visible. Sin embargo, los servicios de protección infantil no cerraron el caso. Un niño había sido dejado solo en un espacio que no era un hogar, no era una instalación con licencia, no era ningún lugar donde un niño pequeño debería estar sin supervisión. Lene se enfrentaría a un escrutinio. La investigación continuaría. Entonces apareció Dolores. Dolores Kijek, 74 años, mi vecina de al lado. La mujer a la que debería haber escuchado hace 5 meses. Cruzó su césped con un cuaderno de composición como si estuviera entregando pruebas a un gran jurado, lo cual, emocionalmente hablando, era. Me lo dijo 2 veces. 2 veces mencionó haber visto a una mujer yendo por el lado de mi casa durante las tardes de los días de semana. 2 veces lo ignoré. Un lector de contadores, un repartidor, lo que fuera. Dolores no ignoraba las cosas. Dolores las documentaba. Después de que la ignoré por segunda vez, comenzó a llevar un registro escrito. Fechas, horas, descripciones. Martes, 8:17 de la mañana. Mujer mayor, sedán gris, asiento de coche visible en la parte de atrás, caminó hacia el patio lateral, no usó la puerta principal. Entrada tras entrada tras entrada. También tenía imágenes de la cámara de su timbre ring de su propia puerta principal, que tenía una vista parcial de mi patio lateral. Las imágenes mostraban a Lene llegando y saliendo como un reloj. El asiento de coche entrando, el asiento de coche saliendo, durante meses. Dolores se paró en mi patio y me entregó el cuaderno sin decir una palabra. Bueno, casi sin decir una palabra. Me miró y dijo muy suavemente, traté de decírtelo, cariño, 2 veces. Honestamente, eso dolió casi tanto como el resto. Porque tenía razón. Esa noche, Phoebe todavía estaba en casa de Troy. Yo estaba sola en la casa. Llamé a mi madre, Francine, porque cuando tu mundo se desmorona, llamas a tu madre. Incluso cuando tu madre es Francine Burger. Mi madre tiene muchas cualidades maravillosas. Las reacciones iniciales amables no son una de ellas. Sus primeras palabras antes de ¿estás bien? Antes de eso es terrible, antes de cualquier cosa que se pareciera al consuelo fueron, como no lo sabías, Aria. Como no revisaste tu propio sótano. Las madres tienen esta increíble habilidad para encontrar la única cosa por la que ya te estás culpando y destacarla como si estuviera en una valla publicitaria. Sin embargo, no estaba equivocada. Y esa era la peor parte. No dormí esa noche. Me senté en mi secadora, la que está en la sección delantera del sótano, mi sección, la sección normal, y miré fijamente la pared de hormigón que me separaba del espacio que no sabía que existía en mi propia casa. Y comencé a hacer cálculos diferentes. No del tipo doloroso sobre cuando se quedó embarazada Sabrina, sino del tipo financiero. Si Troy realmente ganaba $18.800 al año, si realmente estaba tan arruinado,
tan en apuros, entonces, ¿cómo se las arreglaba para pagar pañales, fórmula, un pediatra, el alquiler con Sabrina, gasolina, comida para 2 adultos y un bebé, y $411 al mes para mí? Los números no cuadraban. Nunca habían cuadrado. Simplemente nunca tuve una razón para sacar la calculadora hasta ahora. Sentada en esa secadora a las 2 de la mañana, decidí que había terminado de ser la mujer que no revisaba. El lunes por la mañana, llegué tarde al trabajo por primera vez en 3 años. Nina Sorenson, mi compañera, fue la primera persona en la oficina a la que se lo conté. Nina es el tipo de amiga que no pierde el tiempo en compasión cuando hay acción disponible. Escuchó toda la historia y luego dijo 4 palabras. Llama a mi prima Bridget. Bridget Calewa, abogada de derecho familiar, Somerville, Nueva Jersey. A las 10 de esa mañana, estaba sentada frente a ella en una oficina que olía a café y papel viejo, viéndola llenar un bloc de notas legal con apuntes mientras yo hablaba. Bridget llevaba gafas de lectura en una cadena y tenía el tipo de concentración que te hacía sentir que tus problemas finalmente estaban en manos competentes. Cuando terminé con el sótano, el bebé, el pequeño asentimiento tranquilo de Troy, la llave del N, los cálculos que no cuadraban, Bridget dejó su bolígrafo, se quitó las gafas y dijo algo que reorganizó toda mi comprensión de los próximos meses. Dijo, esto no es solo sobre tu sótano. Es sobre lo que tu exmarido le dijo a un juez bajo juramento. Sentí que algo se abría en mi pecho cuando dijo eso. No dolor, más bien como una ventana en una habitación que había estado sellada durante 14 meses. Aire fresco que ni siquiera sabía que necesitaba. Bridget expuso la situación claramente. Si Troy había falseado sus ingresos durante el proceso de divorcio, la orden de manutención infantil podría ser reabierta. Dependiendo de la magnitud del engaño, potencialmente todo el acuerdo. La situación del sótano era alarmante por sí misma, pero también era una puerta, porque la existencia de un segundo hijo secreto, una novia y un acuerdo regular de cuidado infantil apuntaban a un hombre que vivía muy por encima de sus medios declarados. Eso no prueba el fraude por sí solo, pero es una muy buena razón para empezar a investigar. Y Bridget sabía exactamente a quién llamar para empezar a investigar. Walt Treadby, contador forense, semijubilado. El tipo de hombre que usa tirantes no como una declaración de moda, sino porque los ha estado usando desde 1987 y no ve ninguna razón para dejar de hacerlo. Walt se entusiasmaba con los registros financieros de la misma manera que los observadores de aves se entusiasman con una rara curruca en el patio trasero. Sus ojos se iluminaban, su voz se aceleraba y empezaba a hacer preguntas que yo ni siquiera entendía todavía. Me cayó bien de inmediato. Algo en un hombre que encuentra su alegría en el dinero oculto de otras personas me pareció cósmicamente apropiado para mi situación. Walt no necesitó una película de espías para encontrar los secretos de Troy. Empezó donde cualquier buen contador forense empieza, con los registros públicos. Fue al registro de empresas en línea de la División de Ingresos de Nueva Jersey. Escribió Linden y ahí estaba. Linen Clean LLC, registrada en Bound Brook, Nueva Jersey. Propietaria, Lene Lindon. Agente registrado, Troy Linon. Agente registrado. Es una persona designada para recibir documentos legales y oficiales en nombre de una empresa. Troy se había puesto a sí mismo porque el formulario lo requería y porque nunca en 1.000.000 de años esperó que alguien involucrado en un caso de tribunal de familia buscara en los archivos de empresas estatales. Es uno de esos detalles que vive en el rincón más aburrido de los registros públicos, donde casi nadie mira. Casi. Walt miró. Linen Clean era un negocio de lavandería de autoservicio. El difunto padre de Troy lo había iniciado años atrás y Lene técnicamente era la propietaria, pero el rastro financiero contaba una historia diferente. Walt solicitó los registros bancarios mediante citación judicial a través de Bridget. Los ingresos del negocio se habían triplicado en 2 años. Ahora había 34 máquinas en la ubicación original de Bound Brook y el flujo de caja era significativo. Depósitos regulares de la cuenta de negocios de Linen Clean en la cuenta corriente personal de Troy. 2.500 aquí, 3.000 allá. Patrones consistentes con una operación de lavandería con mucho efectivo donde alguien se paga generosamente a sí mismo. Y luego estaba el verdadero trabajo de Troy.
Su formulario W2 de Harwell Flooring Distributors mostraba un puesto a tiempo completo a $27 la hora. No a tiempo parcial, no 2,50, a tiempo completo con horas extras, ganando aproximadamente 70.000 al año. El hombre que se presentó en el juzgado pareciendo que no podía permitirse una camisa decente ganaba $70.000 solo con su trabajo diario. Añade el efectivo de la lavandería, otros 35 a 40.000 al año, y los ingresos reales de Troy Lyndon estaban entre 105 y $110.000 anuales. Le dijo al tribunal que ganaba 18.800. Quiero que pienses en esa cifra por un segundo. La diferencia entre 18.000 y 110.000 no es un error de redondeo. Eso no es falsear algunas cifras. Es una vida entera oculta detrás de un par de pantalones caqui arrugados. ¿Conoces esa sensación cuando has estado nadando contracorriente durante tanto tiempo que te has olvidado de cómo se siente el agua en calma y entonces un día la corriente simplemente se detiene y te das cuenta de lo exhausto que estás en realidad? Así me sentí en la oficina de Bridget cuando Walt me mostró esas cifras. Todavía no estaba feliz. No estaba celebrando. Simplemente estaba quieta. Por primera vez en 14 meses, la corriente había dejado de tirar. Pero Walt no había terminado, porque Walt es el tipo de hombre que encuentra un rastro y luego comprueba si hay otros. Notó que Lene recibía $800 al mes de la cuenta de negocios de Linen Clean. Troy le dijo a su madre que esa era su parte justa, que la lavandería apenas cubría los gastos y que 800 era lo mejor que podía hacer. Lene nunca lo cuestionó. Confiaba en su hijo. No miraba los libros porque Troy se encargaba de todo. Y él era su niño. ¿Y por qué tu propio hijo te mentiría sobre algo así? Te diré por qué. Porque Troy Lyndon no solo le mintió a una persona. Les mintió a todos ellos, al tribunal, a su madre, a su novia, a mí. Cada mentira estaba hecha a medida, específica y diseñada para mantener a esa persona en la cantidad justa de oscuridad. Le dio al tribunal pobreza. Le dio a su madre lo suficiente para sentirse incluida. Le dio a Sabrina una vida cómoda sin los detalles. Y a mí me dio $411 y una casa con una caldera rota. Fui a visitar a Dolores esa semana, me senté en la mesa de su cocina y le pedí ver todo. Sacó el cuaderno de composición como una bibliotecaria que presenta una primera edición. Cada entrada con fecha, hora, detalles. Miércoles, 8:22 de la mañana mismo sedán gris. La mujer entró por el patio lateral con un asiento de coche y una bolsa de lona. Salió a las 3:47 de la tarde. Tenía imágenes de la cámara de su timbre RIN en su teléfono, organizadas por fecha. Tenía fotos tomadas desde la ventana de su cocina del coche de Lene en la entrada con el asiento de coche visible a través de la ventanilla trasera. 5 meses de documentación que pondrían celoso a la mayoría de los investigadores privados. Cuando le di las gracias, Dolores simplemente se ajustó las gafas y dijo que ve muchos programas de crímenes reales. Aparentemente, da sus frutos. Bridget revisó el archivo de Dolores y lo llamó el mejor trabajo de vigilancia no oficial que había visto en 20 años de práctica. Entre las finanzas de Walt y los registros de Dolores, el caso se estaba construyendo solo. Mi madre también llamó esa semana. Francine había superado la fase inicial de "como no lo sabías", y había entrado en la fase de "culpa por haber dicho eso", que en el lenguaje de Francine significa ayuda agresiva. Quería venir. Quería limpiar el sótano. Quería cambiar todas las cerraduras de la casa. Quería llamar a un abogado que había visto en un anuncio durante las noticias de las 11. Un tipo llamado algo así como Rick Justice o Brent Power. Uno de esos nombres que suena como un personaje de una película de acción. Le dije que ya tenía una abogada, una de verdad, con un contador forense que usa tirantes y se emociona con las hojas de cálculo. Francine no estaba segura de lo de los tirantes, pero aprobó la dirección general. Luego, un miércoles por la tarde, Bridget me llamó a casa. Su voz tenía esa energía particular, controlada pero eléctrica, que estaba empezando a reconocer como el sonido de Walt encontrando algo. Había encontrado algo. Los registros bancarios no solo mostraban depósitos de Linen Clean. Había una segunda fuente de depósitos en efectivo de una cuenta de negocios diferente registrada bajo un nombre ligeramente distinto, Linen Fresh LLC, registrada en Manville, Nueva Jersey.
Una segunda lavandería abierta hace 8 meses, financiada completamente con efectivo. El nombre de Lene no aparecía por ninguna parte. Esta estaba registrada a nombre de una sociedad holding que Walt todavía estaba rastreando. Pero los patrones de depósito en la cuenta de Troy eran inconfundibles. Troy no solo había estado gestionando la vieja lavandería de su padre por su cuenta. Se había estado expandiendo, construyendo una segunda ubicación, un negocio en la sombra, invisible para el tribunal, invisible para su madre, invisible para todos. El hombre estaba construyendo un imperio a base de monedas de 25 centavos y engaños, y lo había estado haciendo mientras yo recortaba cupones y lloraba en aparcamientos. Cuando Bridget me lo contó, yo estaba en mi cocina con una espátula en la mano porque estaba haciendo huevos revueltos para cenar. Solo huevos porque los huevos son baratos. Y estaba cansada. Recuerdo mirar esos huevos y pensar, este hombre tiene 2 lavanderías y yo estoy comiendo huevos para cenar. Y entonces empecé a reír. No porque fuera gracioso, sino porque la mentira era tan enorme, tan perfectamente diseñada, que mi cerebro ya no podía procesarla como una tragedia. Había cruzado al absurdo. Ganaba más de $100,000 al año y había convencido a un juez de que no podía permitirse pagarme más de $411 al mes. Bridget me dejó reír. Luego dijo, tenemos todo lo que necesitamos. Es hora de presentar la demanda. Para la tercera semana después de ese sábado, tenía un contador forense que usaba tirantes y una abogada que olía sangre en el agua. Lo que aún no tenía era la imagen completa. Resulta que las mentiras de Troy tenían capas como una mala lasaña. Cada vez que quitabas una, había otra debajo, de alguna manera peor que la anterior. El descubrimiento de Wall Street by the Linenfres, la segunda lavandería en Manville, cambió el alcance de todo. Linenclean Bound Brook era el negocio familiar iniciado por el difunto padre de Troy, técnicamente propiedad de Lene. Esa al menos tenía una historia. Linenfres era diferente. Se abrió hace 8 meses, financiada con efectivo, y el nombre de Lene no aparecía en absoluto. Troy la había establecido a través de una LLC separada registrada a nombre de una sociedad holding que Walt finalmente rastreó hasta, sorpresa, el propio Troy. Usando una versión ligeramente diferente de su nombre legal y un apartado postal para la dirección del negocio en lugar de una dirección particular. Había sido cuidadoso. Se lo concedo. Troy no era un tipo descuidado que dejaba recibos en el bolsillo de su chaqueta. Pagaba en efectivo siempre que podía, mantenía cuentas separadas y usaba el nombre de su madre como escudo para el negocio original mientras construía el segundo completamente en la sombra. Si no fuera por el hecho de que su madre se mareó en mi sótano un sábado por la mañana, nadie habría mirado nada de esto. Todo su sistema estaba diseñado para ser invisible, y casi lo fue. Casi es una palabra hermosa cuando juega a tu favor. Bridget construyó el expediente del caso como una mujer que construye un muro de ladrillos. Metódica, precisa, cada pieza colocada exactamente donde debía estar. El verdadero formulario W2 de Troy de Harwell Flooring mostrando empleo a tiempo completo a $27 la hora frente a la historia de tiempo parcial a $2.50 que le había dado al tribunal. El análisis forense de Walt de las operaciones de ambas lavanderías, flujos de ingresos, depósitos en efectivo, el patrón de transferencias a la cuenta personal de Troy. Los archivos de la División de Ingresos de Nueva Jersey mostrando a Troy como agente registrado del Linenclean y único organizador del Linenfres LLC, el cuaderno de vigilancia y las imágenes del timbre RIN de Dolores Kaiget documentando 5 meses de visitas de Lene. El informe de investigación de los servicios de protección infantil. Cada pieza conectada a la siguiente como una cadena que lentamente se envolvía alrededor de la historia cuidadosamente construida de Troy y la apretaba. ¿Sabes? Hay algo casi poético en que un hombre que construyó su engaño con el efectivo de las lavanderías sea derribado por el papeleo. Todas esas monedas de 25 centavos y no pudo comprar su salida de una hoja de cálculo. Alrededor de la 4ª semana, sucedió algo que no esperaba. Y honestamente, fue el giro que cambió mi comprensión de Troy más que cualquier otra cosa. Los servicios de protección infantil todavía estaban investigando la situación del sótano. Ese proceso era independiente de mi caso civil, corriendo por su propia vía. Como parte de su procedimiento estándar, los investigadores entrevistaron a Sabrina Bass. Fue cooperativa, tranquila,
Respondió a sus preguntas sobre la rutina de cuidado de Cody, el acuerdo con Lene, detalles del hogar, cosas estándar. Pero durante una de estas entrevistas, el investigador mencionó los ingresos de Troy según lo declarado en nuestro divorcio. $18.800 al año. Sabrina se quedó en silencio porque Sabrina no conocía esa cifra. Sabía que Troy ganaba un dinero decente. Vivía con él. Tenían un apartamento bastante agradable en Raritan. Salían a comer. La camioneta de Troy era una Ram 2021 con asientos de cuero. Su vida no era lujosa, pero tampoco era de 18.000 al año. Sabrina nunca había visto los archivos del divorcio. No fue parte de esos procedimientos. Cuando le preguntó a Troy al respecto cuando empezaron a salir juntos, él le dijo que el divorcio estaba resuelto. Él pagaba la manutención. Aria se quedó con la casa. Fin de la historia. No tenía motivos para indagar más hasta que un investigador de los servicios de protección infantil mencionó casualmente una cifra que no coincidía con la vida que ella estaba viviendo. Quiero ser honesta aquí. Parte de mí esperaba que Sabrina fuera la villana de la historia, la otra mujer, la que ayudó a Troy a ocultarlo todo. Pero eso no fue lo que sucedió. Y creo que la verdad es más interesante que la versión que tenía en mi cabeza. Sabrina no sabía sobre el fraude financiero. No estaba al tanto. Era solo otra persona a la que Troy le había dado exactamente la cantidad de información que él quería que tuviera y nada más. Cuando Sabrina se dio cuenta de lo que Troy le había dicho al tribunal, dos cosas encajaron en su cabeza casi simultáneamente. Primero, el hombre con el que estaba criando un hijo era un mentiroso mucho más hábil de lo que había entendido. Segundo, si todo esto se desenredaba, y se estaba desenredando, ella podría ser percibida como una participante consciente. Había estado viviendo con Troy, compartiendo gastos, beneficiándose de un dinero que debería haber ido a la manutención de su primer hijo. Podría parecer cómplice aunque no lo fuera. La autopreservación es un poderoso motivador. Sabrina comenzó a cooperar con los investigadores de los servicios de protección infantil, no para ayudarme, no por culpa, no porque de repente sintiera solidaridad fraternal. Lo hizo para establecer un registro claro de que no lo sabía. Proporcionó extractos bancarios que mostraban sus gastos domésticos compartidos. Confirmó que Troy dirigía ambas lavanderías, que salía temprano, llegaba a casa oliendo a detergente y toallitas para secadora, atendía llamadas de mantenimiento los fines de semana. Confirmó su horario a tiempo completo en Harwell. Dio a los investigadores detalles que respaldaban lo que Walt ya estaba encontrando en los registros financieros. Troy había construido su engaño sobre la suposición de que las personas a su alrededor permanecerían en sus roles asignados. Su madre como la cuidadora agradecida, Sabrina como la novia confiada, yo como la exesposa luchadora que nunca se defendería. Nunca planeó lo que sucedería si los tres viéramos la imagen completa al mismo tiempo. Ese fue su único error de cálculo. Bridget me dijo algo por esa época que se me quedó grabado. Dijo, la mayoría de los fraudes financieros en casos de divorcio no se descubren a través de revelaciones dramáticas o pruebas irrefutables. Se descubren porque los mentirosos tienen que mantener demasiadas historias coherentes para demasiadas personas, y eventualmente alguien compara notas. Todo el sistema de Troy dependía del aislamiento, manteniendo a cada persona en su propia pequeña burbuja de verdades a medias. El sótano rompió esas burbujas. Y ahora todo se estaba filtrando por todas partes. Mientras tanto, yo tenía el trabajo más difícil de todos, actuar con normalidad. Bridget fue clara al respecto. No te enfrentes a Troy. No menciones abogados, pruebas, investigaciones o contadores forenses. No cambies tu comportamiento durante los intercambios de custodia. Deja que piense que la situación del sótano se está manejando como un asunto menor de los servicios de protección infantil y nada más. Deja que crea que su sistema sigue intacto. Así que cada 2 viernes, Troy llegaba en su camioneta Ram, Phoebe corría hacia él con su bolsa de fin de semana, y yo me quedaba en el porche, saludaba y decía, que tengas un buen fin de semana. Como si toda mi estrategia legal no estuviera construida para destruir la vida que él pensaba que estaba protegiendo. Le sonreía un hombre que sabía que mentía a un grado que me revolvía el estómago. Y lo dejé irse con mi hija, pensando que se había salido con la suya.
Esas tardes de viernes fueron los momentos más solitarios de toda esta odisea. Peor que el sótano, peor que los cálculos, solo yo y la actuación de normalidad, de pie en un porche en Flemington, saludando. Alrededor de la quinta semana, el intento temprano de Sabrina de contactarme resurgió bajo una luz diferente antes de que supiera la verdad sobre los archivos del tribunal, durante la primera semana de la investigación de los servicios de protección infantil. Me había enviado un mensaje de Facebook. Estaba cuidadosamente redactado, casi con seguridad instruido por Troy. Sé que esta situación se manejó mal y lamento que tu casa estuviera involucrada. Troy dice que todo se está arreglando. Espero que podamos evitar que las cosas se compliquen más de lo necesario. Amistoso en la superficie, pero podía oír las huellas de Troy en esas palabras. Le hice una captura de pantalla y se la envié a Bridget el día que la recibí. Bridget la archivó. Todo se estaba archivando. Comencé a poner $25 a la semana en una cuenta de ahorros durante este periodo, no porque marcara una diferencia financiera real, sino porque necesitaba sentir que estaba construyendo algo en lugar de solo soportar algo. $25 a la semana no es nada y lo es todo. Fue el primer dinero que ahorré en más de un año, mi propio acto privado de fe de que las cosas estaban a punto de cambiar. En la octava semana, Bridget presentó la petición, una solicitud para modificar la manutención infantil basada en pruebas recién descubiertas de ingresos ocultos. El paquete de descubrimiento, el análisis forense de Walt, los registros de negocios, las comparaciones de los formularios W2, las declaraciones de Sabrina, la documentación de Dolores, los informes de los servicios de protección infantil, fue enviado al abogado de Troy. Un hombre llamado Howard Puitt, de quien más tarde supe que tenía la reputación de ser competente pero poco entusiasta. El tipo de abogado que hace su trabajo como algunas personas hacen jardinería, adecuadamente pero sin pasión. Bridget me dijo lo que sucedería a continuación. Dijo, su abogado va a leer este archivo y lo primero que va a hacer es llamarme, y sus primeras palabras serán sobre resolver esto antes de una audiencia. Así es como sabes que el archivo hizo su trabajo. 3 días después, Howard Puitt llamó a la oficina de Bridget. Sus primeras palabras, ¿podemos discutir la resolución de esto antes de llegar a una audiencia? Estaba en mi escritorio en la oficina del Dr. Whitfield cuando Bridget me envió un mensaje de texto con la actualización. Me quedé mirando mi pantalla durante un minuto entero. Luego volví a presentar una reclamación de seguro para un niño que necesitaba una corona en un diente de leche porque esa es la cuestión de luchar por tu vida. Todavía tienes que hacer tu trabajo real mientras sucede. La primera oferta de Howard Puitt llegó exactamente una semana después de que recibió el paquete de pruebas. Troy estaba dispuesto a aumentar la manutención infantil a $900 al mes y pagar $5,000 en ajuste retroactivo. Eso era todo. 900 y 5,000. Como si la diferencia entre 18,000 y $110,000 pudiera resolverse con un apretón de manos y un redondeo. Bridget me llamó desde su oficina. Pude oír algo en su voz. No frustración, más bien diversión profesional, del tipo tranquilo que proviene de haber visto este juego antes. Dijo que la oferta no era seria. Era una prueba de temperatura. Troy y Howard querían ver cuánto sabíamos realmente y cuán duro presionaríamos. Bridget la rechazó y no contraofertó. Dijo, a veces, el movimiento más poderoso es decir no y no decir nada más. Déjalos sentarse en el silencio y preguntarse qué viene después. Pasé esa semana tratando de concentrarme en el trabajo, en la rutina escolar de Poebe, en la vida normal, pero mi cerebro seguía dando vueltas a esa cifra, $900. El primer instinto de Troy, incluso cuando fue descubierto, fue ofrecer poco, incluso enfrentando pruebas de $110,000 en ingresos reales. Su movimiento inicial fue ofrecerme menos del 1% de lo que había ocultado. Algunos hábitos son muy arraigados, supongo. Empecé a pensar en el hecho de que tengo un frasco en mi cocina donde guardo monedas sueltas, de 25 centavos, de 10 centavos, lo que sea que se caiga de los bolsillos. En 14 meses, ese frasco había acumulado unos $47. Troy ganaba 40,000 al año en monedas de 25 centavos de las lavanderías. Ambos estábamos recolectando monedas. La diferencia era que sus monedas pagaban un barco y las mías pagaban un frasco de centavos en el mostrador que a Poebe le gusta agitar como una maraca.
La segunda ronda llegó la semana siguiente. Howard propuso 1.200 al mes con 10.000 retroactivos. Mejor, pero todavía no cerca. Bridget respondió esta vez, no con una contraoferta, sino con un resumen detallado del análisis forense completo de Walt, ambas ubicaciones de lavandería, las cifras exactas de flujo de caja, la brecha entre los ingresos declarados y los reales expuesta en columnas limpias con fechas y cantidades. También incluyó una sola frase al final de su carta que Bridget me dijo más tarde que había estado esperando escribir durante 3 semanas. Mi cliente está preparada para presentar esta evidencia en una audiencia. También estamos preparados para discutir las implicaciones de perjurio con el tribunal en ese momento. Perjurio. Esa palabra tiene peso. Mentir bajo juramento sobre tus ingresos en un proceso de divorcio no es solo un asunto civil, es un asunto penal. Si esto llegaba a una audiencia y el juez veía la imagen completa, una remisión al fiscal del condado era casi garantizada. Howard Puig lo sabía y ahora Troy también lo sabía. Bridget me dijo que después de que envió el resumen forense, hubo una semana completa de silencio de la oficina de Howard. Sin llamadas, sin correos electrónicos, sin contraoferta, solo silencio. Dijo que era una buena señal. Significaba que Howard estaba teniendo una conversación muy seria con su cliente sobre exactamente cuán mal podría ponerse esto. Troy estaba acostumbrado a controlar la información, a controlar a la gente, pero no se puede controlar la hoja de cálculo de un contador forense. Los números no negocian. Los números simplemente se sientan ahí y dicen la verdad, algo que Troy no había hecho en años. Durante esa semana de silencio, el caso penal de Lene se resolvió por separado. Fue acusada de allanamiento de morada y puesta en peligro de un menor por el acuerdo del sótano. Su abogado negoció la reducción del cargo de puesta en peligro. Las circunstancias médicas ayudaron. Había tenido un mareo documentado, fue a urgencias, tenía un recibo con una marca de tiempo. No abandonó a Cody maliciosamente. Tomó una terrible decisión durante un susto médico. El tribunal lo tuvo en cuenta. Lenora se declaró culpable de allanamiento de morada, 18 meses de libertad condicional. Una orden de alejamiento que la mantenía alejada de mi propiedad y antecedentes penales a los 61 años por primera vez en su vida porque su hijo la puso en una posición en la que ayudar a su nieto significaba infringir la ley. No me sentí bien por la situación de Lene. Y quiero ser honesta al respecto. Tampoco sentí lástima por ella. Entró en mi casa sin permiso durante 5 meses. Pero entendí, de una manera que desearía no hacerlo, que Lene era otra persona que Troy había utilizado. Él le dio la llave, el acceso, el acuerdo. La dejó creer que estaba ayudando a la familia. Simplemente no mencionó que la ayuda implicaba allanamiento o que el dinero que podría haber gastado en una guardería real estaba en su cuenta personal creciendo como la mala hierba. La libertad condicional de Lene significaba que no podía acercarse a menos de 500 pies de mi casa. Para contextualizar, esa es una distancia mayor que la que condujo hasta el centro de urgencias que inició todo esto. No estoy segura de que apreciara la ironía, pero yo sí. Semana 13. Howard Puig llamó a Bridget de nuevo. Su tono había cambiado por completo. Bridget pudo oírlo de inmediato. No más pruebas. No más ofertas bajas. Troy estaba listo para discutir números reales. Negociaron durante varios días. Bridget presionó por 3 cosas: una manutención infantil modificada que reflejara los ingresos reales de Troy. Un ajuste retroactivo completo por 14 meses de pago insuficiente y una redistribución equitativa de los ingresos comerciales ocultos que deberían haber sido parte del acuerdo de divorcio original. Troy se resistió a través de Howard en cada punto, pero cada resistencia se debilitaba porque la alternativa, una audiencia completa donde todo se haría público, seguida casi con certeza por una remisión por perjurio, era peor que cualquier cifra que Bridget estuviera pidiendo. Troy estaba negociando contra el reloj, y lo sabía. La orden de consentimiento final se firmó en la semana 14. Ambos abogados acordaron los términos. El juez la revisó y aprobó, y se acabó. Manutención infantil modificada, $1.740 al mes en adelante. Calculada a partir de los ingresos reales de Troy, como debería haber sido desde el principio.
Ajuste retroactivo, $18.606. Esa es la diferencia entre los $411 que había estado pagando y lo que debería haber estado pagando, multiplicado por 14 meses. Lo debía de inmediato. Redistribución equitativa, $37.500. Mi parte de los ingresos comerciales de Lindenclean y Lindenfresh que se habían ocultado durante el proceso de divorcio original, pagaderos en cuotas de los ingresos del negocio durante 18 meses. Cambio financiero total, aproximadamente $56.000 a mi favor, más el aumento continuo de la manutención. Recibí la noticia de Bridget un martes por la tarde. Estaba en mi escritorio en la oficina del Dr. Whitfield, entre una reclamación de seguro rechazada y una llamada telefónica que necesitaba devolver sobre una discrepancia en la facturación. Bridget llamó y me dijo que el juez había firmado la orden. Me leyó las cifras. Me preguntó si tenía preguntas. Dije que la llamaría más tarde. Luego colgué, fui al baño, cerré la puerta y lloré durante unos 10 minutos. No de tristeza, ni siquiera de alegría exactamente. De liberación. 14 meses de presión. Contar, elegir, fingir, las cenas de arroz, llorar en aparcamientos. Todo eso había estado presionándome tan constantemente y durante tanto tiempo que había dejado de notar el peso. Y entonces se levantó y mi cuerpo no supo qué hacer excepto soltar todo lo que había estado conteniendo. Me lavé la cara, volví a mi escritorio y terminé la llamada sobre la discrepancia en la facturación. Porque la vida no se detiene para la catarsis. Simplemente la llevas contigo a la siguiente tarea e intentas que no te tiemble la voz. El fiscal del condado recibió la remisión por perjurio esa misma semana. Troy ahora enfrentaba posibles cargos penales por mentir bajo juramento sobre sus ingresos, incluso si finalmente negociaba un acuerdo para evitar la cárcel. La remisión por sí sola era una marca permanente, un registro público de que Troy Lyndon había sido sorprendido mintiendo a un tribunal sobre dinero mientras la madre de su hija de 6 años se saltaba almuerzos para pagar excursiones escolares. Esa tarde, recogí a Phoebe del cuidado después de la escuela. Se subió al asiento trasero, se abrochó el cinturón. Está muy orgullosa de hacerlo sola, y me preguntó por qué sonreía. Le dije que simplemente había tenido un buen día en el trabajo. Dijo que eso era bueno y preguntó si podíamos cenar pasta en lugar de huevos. Dije que sí, que podíamos cenar pasta. El primer cheque retroactivo se cobró un viernes. $18.606 depositados en la misma cuenta corriente que tenía $51 el mes que Phoebe necesitaba el dinero de la excursión. Miré el número en mi aplicación bancaria y no pude procesarlo como real durante unas 3 horas. Seguí actualizando la página como si pudiera desaparecer. No desapareció. Primero pagué mi tarjeta de crédito. $4.200 al 22,9% de interés anual, un saldo que había arrastrado durante 11 meses, haciendo pagos mínimos que apenas cubrían los intereses. Viendo cómo el número se negaba a disminuir como si se estuviera burlando de mí. Desaparecido. Un pago, listo. ¿Conoces esa sensación cuando te quitas unos zapatos que han estado demasiado apretados todo el día? Fue así. Pero para toda mi existencia financiera. Luego la caldera. Había estado cuidando esa caldera durante 2 inviernos con cinta adhesiva, oraciones y un calentador de espacio en la habitación de Phoebe como respaldo. El técnico, un hombre llamado Stu de una empresa en Readington, la miró y dijo la cosa más amable que alguien me había dicho en meses: «Señora, podemos arreglar esto correctamente. No un parche, no una solución temporal, una reparación real». Casi abracé a Stu. No abracé a Stu porque Stu sostenía una llave inglesa. Pero el impulso estaba ahí. El coche fue lo siguiente. Mi transmisión había estado haciendo un sonido que solo puedo describir como sufrimiento mecánico. Un gemido chirriante que empeoraba en las cuestas y desaparecía por completo cuando subía el volumen de la radio, que fue mi principal estrategia de reparación durante 8 meses. La reparación real costó $1.400. Lo pagué sin calcular cuántos almuerzos tendría que saltarme para cubrirlo. Ese cálculo, el que solía ejecutarse automáticamente en mi cabeza cada vez que gastaba dinero, simplemente se detuvo. No porque fuera rica, sino porque ya no hacía cálculos para sobrevivir.
Comencé el fondo universitario de Poebe, $150 al mes en un plan 529. No va a pagar Harvard, pero existe. Es real. Lleva su nombre. Y cada mes, crece un poco, que es más de lo que podía decir de cualquier cosa en nuestras vidas durante los últimos 14 meses. Quiero dejar algo claro. No me volví rica. No compré un coche nuevo ni me fui de vacaciones ni redecoré la casa de arriba abajo. Lo que me volví fue estable. Me convertí en una mujer que podía comprar cereales de marca en lugar de la bolsa de marca blanca que sabe a cartón con ambición. Me convertí en una mujer que podía decir sí a la excursión. Sí a la pasta, sí a la reparación sin que se me formara ese nudo frío en el estómago. La estabilidad no es glamurosa, pero cuando has vivido sin ella, se siente como el mayor lujo del mundo. Los pagos de redistribución de los ingresos de la lavandería comenzaron a llegar en cuotas mensuales después de eso. $37.500, distribuidos en 18 meses. Cada depósito era otra pequeña confirmación de que el sistema finalmente había hecho lo que se suponía que debía hacer. El mundo de Troy se contrajo silenciosamente. Y seré breve porque su historia no es el punto. La mía sí. La remisión por perjurio pendía sobre él como un clima del que no podía escapar. Sabrina se fue a los 2 meses de firmarse la orden de consentimiento. No en una pelea, no con gritos. Empacó metódicamente durante un fin de semana mientras Troy estaba en el trabajo, se llevó a Cody y se mudó a un apartamento de una habitación en Edison. Le dijo al investigador de los servicios de protección infantil en su entrevista final que no podía construir una vida con alguien cuyo primer instinto en cada situación era mentir. Me enteré de eso de segunda mano a través de Bridget. Nunca hablé directamente con Sabrina. No éramos amigas. No éramos enemigas. Éramos solo 2 mujeres que habíamos cometido el error de confiar en el mismo hombre. Lene dejó de hablarle a Troy después de que descubrió a través de los procedimientos legales cuánto dinero estaba generando realmente Linenclean. $800 al mes. Le había estado pagando a su propia madre $800 al mes de un negocio que su esposo construyó mientras se embolsaba decenas de miles. La lavandería seguía funcionando, pero la confianza familiar que los mantenía unidos se había ido. Algunas máquinas funcionan bien sin mantenimiento por un tiempo, pero eventualmente todo lo que se descuida se rompe. Imagino que Troy entendía eso mejor que la mayoría, dado que el descuido era una de sus especialidades. Hice sellar correctamente la entrada del acceso exterior. Nueva puerta de acero, nuevo cerrojo, solo mi llave. Un cerrajero de Clinton hizo el trabajo y no hizo preguntas, lo cual agradecí porque mi suegra dirigía una guardería clandestina en mi sótano. No es una historia que quieras contar 2 veces. Luego limpié la sección trasera, saqué la cuna, los juguetes, la bolsa de pañales, todo. Fregué el suelo, me deshice de las cajas que había estado evitando durante 14 meses. Las cosas viejas de Troy, mi equipaje sin desempacar del divorcio. Todas las cosas que había metido en la oscuridad porque no tenía la energía para ocuparme de ellas. Puse una alfombra que encontré en una tienda de consignación en Lambertville. Azul oscuro, ligeramente desgastada, perfectamente bien. Puse un sillón de segunda mano y una lámpara de pie, añadí una pequeña estantería. Poebe la encontró antes de que yo le contara sobre ella. Bajó a explorar, su palabra, y subió con los ojos muy abiertos y la declaró la habitación acogedora. Empezó a hacer sus deberes allí, a leer sus libros de la biblioteca. Traía una manta, se acurrucaba en el sillón y desaparecía durante 1 hora. El espacio que había sido utilizado sin mi conocimiento, sin mi permiso, para ocultar el secreto de otra persona, mi hija lo convirtió en su lugar favorito de la casa. Un sótano que albergaba las mentiras de otra persona ahora alberga la estantería de mi hija. Creo que es la mejor renovación que he hecho nunca. No se requieren permisos. Le llevé flores a Dolores la semana en que todo se finalizó. Me presenté en su porche con un ramo de margaritas del supermercado y una tarjeta que decía, gracias por cuidar de mí incluso cuando no quería que lo hicieras. Dolores tomó las flores, las miró, me miró y dijo, cariño, he estado vigilando esta calle desde antes de que nacieras. Eres la primera persona que ha vuelto y ha dicho gracias. Luego me invitó a tomar un café y me mostró 3 nuevas entradas en su cuaderno.
Aparentemente, la familia de 2 casas más abajo está recibiendo un número sospechoso de entregas nocturnas. Dolores nunca para. Dios bendiga a esa mujer. Mi madre, Francine, nunca se disculpó formalmente por el comentario de «¿Cómo no lo sabías?». Así no funciona Francine. Pero empezó a recoger a Phoebe de la escuela todos los miércoles para que yo pudiera salir del trabajo a tiempo en lugar de ir corriendo. Empezó a traer comidas los domingos, guisos, sopas, su estofado que tarda 4 horas y vale cada minuto. Ella muestra amor a través de acciones, no palabras. Y una vez que dejé de esperar las palabras, pude ver el amor perfectamente. La semana pasada, Phoebe me preguntó qué había antes en la habitación acogedora antes de que fuera la habitación acogedora. Le dije que antes era un almacén, solo cajas y cosas viejas. Lo pensó un segundo y dijo, eso es aburrido. Es mucho mejor ahora. Sí, cariño. Realmente lo es. Algunas personas construyen sus vidas enteras manteniendo a otros en la oscuridad. Cuentan con tu agotamiento. Cuentan con tu confianza. Y la mayoría de las veces, funciona porque la vida es ajetreada y la gente está cansada. ¿Y quién tiene la energía para ir buscando mentiras que ni siquiera saben que existen? Pero de vez en cuando, contratas a un tipo para que arregle el patio, y oye algo que no se suponía que debía oír. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta. Si esta historia significó algo para ti, más de mis historias ya están ahí en tu pantalla. Toca una y nos vemos en un momento. Cuídense.